¿Qué hacer ante un problema jurídico? La respuesta en Caso Abierto. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto. Recuerden la línea de celular al 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, ya que este tema del testamento está muy interesante. Así es, y bueno, les comentaba, el primer paso que se hace es eso, precisamente, ponerle en conocimiento al juez. Y bueno, ya una vez que se van recibiendo los informes, incluso de qué propiedades dejó la persona que ya falleció, si hubo testamento o no y cuántas personas se presentaron, también se hace un inventario y avalúo de lo que hizo, de lo que tuvo. Generalmente, queridos amigos, solamente se hace el inventario de los bienes inmuebles, casas, terrenos, ranchos, porque generalmente eso es lo que nos preocupa y es lo que realmente tenemos que legalizar. Normalmente en lo que son, yo les decía, los vasos de veladora, la silla, el escritorio, las cámaras, la lavadora, la pantalla plana de mamá, etcétera. Bueno, pues normalmente ahí entre los hijos se la reparten, ¿no? Que sí llega a haber conflictos, pero generalmente no, como no son bienes que tengan tanto valor, pues a veces nos sale más caro irnos a conflicto a pelear los vasos de veladora, ¿no? Bueno, es que yo lo vi, por eso me causa mucha risa, me acuerdo y me da risa. Bueno, entonces por eso normalmente en el inventario, aunque la ley marca de todo tipo de cosas, desde ganado, casas, terrenos, escritorios, muebles, vehículos, joyas, cuentas de banco, papeles importantes, y bueno, una serie de cosas, porque por ejemplo nosotros los abogados nos dan poderes. Hay veces que se nos otorgan poderes irrevocables, ¿verdad? Para pleitos, cobranzas, actos de administración, dominio, etcétera. Hay licenciados en administración de empresas y demás que también las empresas les otorgan ciertos poderes que no cambian, incluso siguen vigentes hasta su fallecimiento. Entonces esos poderes tienen que seguir, en algunos casos, tienen que seguir siendo ejercidos por sus titulares. Entonces por eso también la ley marca documentos de importancia. Pueden ser incluso pagarés, cheques. ¿Qué tal si recibió un cheque y al momento de que se trasladaba de su trabajo a cobrar al banco, a cobrar el cheque, pues falleció? Y ahí se quedó el cheque, ¿no? Entonces, ¿lo puede cobrar? Bueno, pues si hay manera de cobrarlo, pero igual va a tener que entrar dentro de la herencia, ¿no? Entonces, marca una lista y bueno, ahí se establecen los inventarios de los bienes, el avalúo también de ellos, porque bueno, también tiene que establecerse. Por eso le digo que generalmente son las casas y terrenos los que se hace el inventario, porque por lo demás, imagínate, pagar evaluador para que te hagan el avalúo de la cámara, de la tele, de la pantalla, del sofá, del tanque de gas, que le digo, no, pues sí, sale más caro. Entonces, generalmente eso nada más se reparte. Y bueno, ya estando ello, finalmente se termina prácticamente una parte del procedimiento en la que el juez declara finalmente quiénes lograron demostrar ser hijos o tener derecho al autor de la herencia y quienes están fuera, que hay quienes, me he encontrado por ejemplo que hay hijos que aunque sabemos de antemano todos los hermanos que son hijos, pero papá o mamá no se presentaron a reconocerlo porque quien se presentó fue el padrino, fue mamá y mamá no estaba casada con papá, en fin, o sea, podemos tener problemas en nuestras actas de nacimiento que finalmente no logremos entroncarnos con papá o mamá como autores de la herencia y quedemos fuera de ello. Quiero decirles, queridos amigos, que los parientes más próximos dejan fuera a los parientes más cercanos. Por ejemplo, si falleció papá y hay hijos, entran los hijos. Si falleció el papá, bueno, pues falleció la persona y no hay hijos, entonces queda la esposa o concubina. Y si no, bueno, pues ya vienen los papás, los ascendientes o los hermanos. ¿No, licenciada? Sí, así es correcto lo que dice. Entonces, los parientes más próximos dejan fuera, por ejemplo, que generalmente así es, ¿no? La mayoría, todos tienen hijos, y si no adoptados, pero tenemos hijos. Entonces, generalmente al fallecimiento de papá o mamá heredan los hijos y el esposo o esposa
o concubina o concubino que sobrevive. Automáticamente quedan fuera todos los demás. Entonces, esa es más o menos cómo se da una idea cómo se hace el trámite, y finalmente el juez declara herederos a las personas, nombra al albacea que se va a encargar de la continuación del juicio si fuera necesario, y aprueba inventarios y avalos, es decir, aprueba qué fue del difunto, quiénes van a heredar y quién va a ser la persona encargada de, pues digámoslo así, de continuar con el asunto si es que existiera. Normalmente, queridos amigos, si ya no hay problema entre los herederos, entre los hermanos, hasta ahí se acabó el asunto. Pueden solicitar que ya no continuar con el trámite y mandar los papeles al notario público. En Veracruz, para aquellas personas que nos escuchan en Misantla, en Tlapacoya, en Martínez de la Torre, pasa algo curioso. Se puede hacer todo el trámite, aún en intestado, ante notario público, siempre y cuando no haya problema. Fíjate, el requisito, aquí en Puebla no se puede. Para todos los que habitamos en todo lo que es el estado de Puebla no se puede. En Veracruz, todos los que habitan en Veracruz sí se puede, siempre y cuando no haya conflicto de ningún tipo. Es decir, si tú no te peleas con tu hermano, si tú no te peleas, si todos están de acuerdo perfectamente de que a qué te va a tocar a ti, qué te va a tocar a ti, qué te va a tocar a ti, no hay ningún conflicto, todo el trámite lo pueden hacer ante notario. Pero si cualquiera de ellos está en desacuerdo en lo que, cómo se va a repartir o en lo que te puede tocar, automáticamente el trámite ante notario es nulo, no se puede celebrar y tienes que acudir ante un juez. ¿Por qué? Porque el juez sí va a dirimir la controversia entre que pudiera existir entre los herederos. Y además, pues en aquellos asuntos, queridos amigos, en los que los herederos no se pueden poner de acuerdo, bueno, siguen otras secciones. ¿Cuáles? Pues sigue la sección segunda, generalmente de administración, en la que se va a hacer un resumen de, bueno, a raíz del fallecimiento de la persona, ¿qué se ha pagado de él? Se pagó los impuestos prediales de sus terrenos, se pagaron sus trabajadores, se pagaron sus gastos funerarios, cuánto fue de la caja, cuánto fue del servicio funerario, cuánto fue del servicio del panteón, o sea, porque todo cuesta, licenciada. ¿Quién puso esos gastos? Entonces, los tiene que pagar, en teoría, el mismo acervo hereditario, es decir, el mismo dinero, el mismo recurso, los mismos bienes que dejó el finado. Con eso pagas y ahí es el albacea quien tiene que pagar precisamente todos o reponer todos los gastos funerarios que pues se gastaron a cada uno. Si la hermana puso 10,000 pesos, hermanita, ya bendita, aquí están tus 10,000 pesos recuperados. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos con sus mensajitos, no se vayan. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en su programa Caso Abierto. Les recordamos que es el número de celular 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Pues una vez, licenciada. Sí, con todo gusto. Me dice: hola, tengo viviendo 15 años con mi pareja. Cuando me junté con él ya tenía todos sus bienes. Él tiene 3 hijos. Entre él y yo no tenemos hijos. ¿Me tocaría algo de bienes? Pues hay que decirle de entrada que haga la tarea, ¿no? De cómo es posible, no es cierto. No, fíjense ustedes que efectivamente, ya se me está cayendo aquí el micrófono. Bueno, ahí sí tiene derecho, obviamente, porque ella es concubina. Recordemos lo que yo les decía hace un momento, que quien está viviendo en pareja como marido y mujer, ¿sí?, durante 2 años consecutivos y ambos están en la posibilidad de casarse, es decir, ninguno de los dos está casado en otro lado, bueno, están viviendo en concubinato. El concubinato se demuestra ya sea teniendo hijos, aunque sea menor de 2 años la convivencia, o en 2 años, aunque no se tengan hijos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas que pues ya no tienen hijos, ¿verdad? O no quisieron tenerlos porque esa fue su decisión, pero como en este caso de la señora tiene 15 años,
lo único que no nos dice es si su pareja está casado, porque ahí sí tengan mucho cuidado. Muchas ocasiones nos separamos de nuestra anterior pareja y estamos casados y lo dejamos así. Formamos una nueva familia, creemos que todo está bien. Sin embargo, en realidad lo que estamos habitando no es un concubinato, porque resulta que el señor todavía está casado con la señora y entonces todavía hay un contrato de compromiso de pues lo que se deriva del matrimonio. Entonces, no. Entonces, ahí la personita que nos manda el mensaje, pues no nos dice si su pareja está casado o no. Pero bueno, es fácil. Si no está casado, es concubinato y al fallecimiento del señor, ella heredaría como un hijo más. Fíjese, qué buena pregunta. Las personas que están viviendo en concubinato y fallece el señor, que generalmente nosotros los varones somos los primeros que nos vamos, hay más viudas que viudos. ¿Por qué me echas esos ojos, licenciada? Pues sí, de verdad, nosotros los hombres nos vamos primero, ¿no? Pues yo no sé por qué dicen que porque el hombre somos muy dejados. O sea, si te duele por aquí, te duele por allá, no haces caso y le sigues. Cuando te des cuenta es porque tu enfermedad ya está muy avanzada. Y en el caso de la mujer no, fíjate. En el caso de la mujer le duele algo al médico. Es más, previene más que en el hombre. Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, en caso de que fallezca papá y mamá quede y los hijos, mamá hereda como concubina, si no es casada, hereda como concubina como un hijo más. Y cuando son casadas y los bienes fueron adquiridos dentro del matrimonio, los bienes que fueron adquiridos dentro del matrimonio, la mitad de esos bienes es de mamá. Y la otra mitad, mamá hereda también como un hijo más. Fíjate, ahí hay que hacer la diferencia porque, por ejemplo, si, como ella nos dice en el mensajito, ¿no? Pues él a lo mejor adquirió propiedades incluso antes de casarse. Ya tiene, por ejemplo, una casa, ¿no? Pero aparte se casa y después de casarse se hace de otras 2 casas. Ya tiene 3. Bueno, en el caso de las 2 casas que adquirieron después de su matrimonio, la señora, la esposa, es dueña de la mitad, del 50%. Y va a heredar del otro 50% como un hijo más. Y de la casa que adquirió el difunto antes de casarse, va a heredar como un hijo más. Se va a repartir entre todos los hijos. Los hijos son iguales, queridos amigos, habidos dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Yo me acuerdo en algunos años que la gente decía, ¿no? Licenciado, yo tengo todos los derechos, yo soy hijo del matrimonio, yo soy hijo legítimo. Y entonces, aquellos que no eran hijos de matrimonio decían hijos naturales. No, o ilegítimos, ¿no? Pero bueno, yo decía el término, y fíjense cómo de repente utilizamos conceptos equivocados, porque hablar de un hijo natural, pues entonces, ¿qué son de plástico? ¿Qué son de metal? O aquí como nuestra diosa de la justicia, ¿no? Que tenemos aquí en pantalla. Pues no, todos somos hijos naturales, todos somos hijos de una relación sentimental y finalmente del amor, mucho o poco, creo que mucho, ¿verdad? Pero somos hijos del amor y somos naturales, somos naturalitos, no nos fueron a traer a la luna o a Marte, ¿no? Somos naturalitos. Entonces, la ley, afortunadamente, queridos amigos, no hace diferencia, porque los hijos, pues no tienen la culpa, ¿no? Nosotros los hijos, me incluyo yo, porque yo también soy hijo, ¿sí? Pues, cuando somos niños, ¿qué decimos? Bueno, pues mis papás se enamoraron, se casaron, o se juntaron, y pues soy hijo del amor, simplemente, ¿no? ¿De qué culpa tenemos los niños cuando pues nos damos cuenta que mis papás están separados o no están separados, etcétera? Bueno, ahí no hay ninguna culpa y afortunadamente la ley ha adoptado esa condición y entonces no hay diferencia entre hombres, mujeres, hijos dentro de matrimonio, fuera de matrimonio, de concubinato, de relación esporádica, de nada.
¿no? Y tampoco de mayores a menores, porque también eso es otra cosa que tenemos muy legado en nuestra región, que de repente todo el mundo le hace caso al mayor. Ah, es que yo soy el mayor, A ver, me hacen caso a todos a mí, porque yo soy el mayor, abusados. Y entonces caes así como que, ay, es que no, él es el mayor, hay que hacerle caso. No, aquí la ley no hace distinciones en que si es el mayor y el mayor va a repartir la herencia, no. Aquí todos somos iguales y a todos les toca igual. Y precisamente por eso, ¿verdad? Cuando hay conflictos, queridos amigos, entonces llega una tercera sección que se llama proyecto de partición. Y este proyecto lo hace precisamente el albacea. No quiere decir que va a repartir ella, porque también en muchas ocasiones se confunde y pensamos, es el albacea, no, es el albacea, o sea, ay, ¿eso qué? El albacea es un mandadero, fíjate, y mucha gente no lo sabe, ¿no? ¿Qué hace? El albacea solo presenta un proyecto de cómo esa persona propone a los demás cómo se van a repartir las cosas. Y se le notifica a todos los demás para que ellos sepan cuál es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Ah, pues mira, la propuesta es que te toque el terreno que está junto al Palacio Municipal. La propuesta es que a ti, hermana, te toque el terreno que está en el rancho, que está más grande. A ti la propuesta es que se te quede el carro de papá, que quedó muy bonito, lo terminó de pagar. En fin, es una propuesta, ¿sí? Si no estamos de acuerdo, lo vamos a impugnar. Y si no estamos de acuerdo, finalmente el juez va a tener que decidir cómo se va a repartir. Pero la albacea en realidad solamente es un mandadero, ¿sí? Que en realidad hace las propuestas, presenta cuentas, incluso sus obligaciones son mayores, ¿verdad? Entonces, esas son las situaciones. Entonces, no crean que se reparte así nada más, porque sí, por eso precisamente se hace un inventario, un avalúo de cuánto valen las propiedades, porque precisamente al momento del reparto tiene que ser equitativo. Por ejemplo, hay terrenos, queridos amigos, que a nosotros nos ha tocado, que de repente, no sé, son 30 metros de la parte de enfrente. Y en la parte de enfrente, pues obviamente es comercio. Hay lugares donde están muy céntricos, ¿no? Y el terreno resulta que pues ya la construcción no vale porque es una casa vieja, son prácticamente paredones. Así que pues prácticamente la construcción no sirve, hay que derribarla. Hay que derrumbarla para hacer algo nuevo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues tomas en cuenta solamente el terreno, pero es un terreno largo. Es un terreno que a lo mejor de frente tiene 30 metros por 80 de fondo. Y eso lo tienes que repartir a veces entre 8 hermanos, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, precisamente los especialistas en esto, aquí entran los arquitectos o los topógrafos, pero generalmente los arquitectos que te hacen unos planos y diseños de cuánto vale el terreno en la parte de hasta atrás y cuánto vale el terreno en la parte de enfrente y en la parte de en medio, porque obviamente, pues si te toca enfrente, pues a lo mejor el terreno que te va a tocar es más chiquito. ¿Por qué? Ah, pues porque vale más, ¿sí? A lo mejor ahí puedes construir un local comercial, lo puedes rentar, o tú puedes proponer tu propio negocio. Y en la parte del fondo, pues ¿cuánto te va a tocar? Te va a tocar más. A lo mejor en medio te va a tocar más o menos. ¿Por qué? Pues porque estás en medio, no estás hasta atrás. ¿Por qué? Porque para ir hasta atrás se va a tener que construir o constituir una servidumbre de paso que dé oportunidad a los que se van a quedar hasta atrás para pasar hasta allá. Pero hasta atrás te va a tocar más, porque obviamente el terreno vale menos. Entonces, no crean, queridos amigos, que se reparte igualito. Si te tocaron 6 metros adelante, pues atrás te va a tocar el otro también 6 metros. No, te va a tocar de acuerdo al valor. Entonces, se reparte de manera, en realidad, el terreno o los inmuebles se reparten de manera proporcional, de acuerdo al valor del terreno, de acuerdo a su ubicación, y se consideran todo ese tipo de fenómenos. Finalmente, el juez va a concluir, a determinar y a aprobar, quieralo o no, la forma de cómo quedó repartido el inmueble. Obviamente tendrá que escuchar a todas las personas, tendrá que escuchar peritos, tendrá que, después de un proceso un poquito largo, si es que hay conflicto, pero finalmente determina el juez. Y si te tocó en la parte de hasta atrás
porque así fue, pues ni modo, aunque quieras o no, no hay poder humano que, y ni legal, que te cambie esa situación. Y así es como se terminan las herencias en el caso de que no haya testamento, queridos amigos. Pues sí, la sugerencia aquí es que cuiden su patrimonio, que determinen bien a quién le quieren dejar, en el momento que ustedes decidan de manera voluntaria a quién le van a hacer entrega de manera directa o posterior a la muerte de esta persona, a quién quieren que se le quede esos bienes, porque pues se pueden evitar muchos pleitos, situaciones difíciles, incremento de dinero, por ejemplo, ya cuando se tiene que promover o no están en acuerdo. Entonces es sugerible que a la persona que ustedes decidan designar en su testamento pues lo tomen en cuenta, chequen bien el patrimonio, más que nada que ustedes han forjado dentro de toda su trayectoria de vida, porque pues a veces no sabemos para quién trabajamos o se queda en disgusto del patrimonio de la persona que no queremos. Así es, y aparte que tengan todos sus papeles en regla, porque a veces a nuestro fallecimiento no tenemos ni escrituras ni papeles de lo que, como dice la licenciada, lo que hicimos en vida, ¿no? Dejamos todo muy, muy mal y realmente los herederos se quedan con muchos problemas. Licenciada, pues ya. Sí, un placer haber estado con ustedes. Pues muchas gracias, se despide como siempre su amigo de siempre, licenciado Juan Parodi Nativitas, recordándoles que nosotros estamos aquí en esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Nuestro domicilio es la avenida Juárez 207, edificio San Rafael. Nuestro teléfono es el 31-2-24-20. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.